a manifestar una opción. Ante las críticas al gobierno por recurrir al Tribunal Constitucional por este tercer retiro de los fondos de pensiones sin haberlo hecho en la primera oportunidad en que se presentó una acción similar, queremos conversar a esta hora con el abogado Sergio Verdugo, investigador del Centro de Justicia del Desarrollo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, abogado. Hola, muy buenas tardes, un gusto estar acá. Gracias, Claudia. Gracias por el contacto. Bueno, desde que se habla del Tribunal Constitucional, inmediatamente está la sensación de que, de todas maneras, el gobierno el proyecto se va a impugnar, ¿no? Sin embargo, los precedentes que haya habido con los retiros anteriores no quieren decir que las cartas están echadas, ¿o sí? ¿En qué sentido que las cartas estén echadas? ¿Que el Tribunal Constitucional va a fallar de una forma u otra? Exactamente. Porque además que en el segundo retiro, de todas maneras, habían dos proyectos finalmente de manera paralela, porque el gobierno tuvo que terminar patrocinando el segundo. Ahora no hay otra opción. Para la perspectiva del Tribunal Constitucional debiera ser jurídicamente irrelevante que haya otro proyecto. El hecho de que exista otro proyecto o no puede ser relevante en términos políticos, pero desde una perspectiva estrictamente jurídica el Tribunal tiene que limitarse a verificar la constitucionalidad del proyecto que fue impugnado y si ese proyecto es similar al proyecto que declaró inconstitucional el año pasado, que en algunas partes lo es, entonces hay buenos motivos para pensar de que hay un riesgo importante de que el Tribunal lo declare inconstitucional. Abogado, cuando usted dice que en algunas partes lo es, o sea, el hecho de que ya haya solamente un artículo, por ejemplo, que vaya contra la Constitución, entonces deberíamos pensar que se va a rechazar el proyecto, ¿no? Claro, lo que pasa es que el proyecto tiene hartas partes y el tribunal va a tener que pronunciarse respecto de todas ellas. De cada una, por ejemplo, claro, por separado. Entonces el tribunal podría eventualmente declarar, por ejemplo, que es inconstitucional la norma de las rentas vitalicias, pero no la norma del retiro del 10%. Por ejemplo. Ahora, el precedente que se sentó el año pasado no decía relación con las rentas vitalicias y los ministros que fueron disidentes de esa sentencia no tuvieron la oportunidad de argumentar en torno a eso. Entonces, es posible que esos ministros además tengan un voto distinto respecto de esa parte, así como los ministros que estuvieron en la sentencia en sí, que fue hecha por empate, en verdad no hubo un voto de mayoría, ¿no? También podrían modificar su opinión respecto de esa otra parte. Y también está el voto del ministro Romero, que es el voto más impredecible de todos. Claro, dicen que finalmente él no sería Bram en este caso, pero que sería Romero, finalmente ahí la carta que se maneja un poco más como usted dice, abogado, impredecible y que podría terminar definiendo el asunto. Sí, lo que pasa es que primera, los 5 ministros que estaban a favor de la inconstitucionalidad, después los 4 ministros que estaban en contra de la inconstitucionalidad y después el voto solitario del ministro Romero. El voto del ministro contra de la inconstitucionalidad, o sea, su voto se sumó al de la minoría, pero en su argumentación él sostuvo de que era posible que en el futuro él podría declarar este tipo de proyectos inconstitucionales. Él deja abierta la puerta a la doctrina del Tribunal Constitucional, doctrina se llama el argumento jurídico que se consolida. Sí, dejó algo de misterio. Aquí esta doctrina... Sí, él no está conceptualmente en contra de la idea de declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Ese es el punto. ¿Cómo se compone el TC? Finalmente, cuántas personas son las que van a terminar definiendo el futuro de este proyecto y también cuáles son los márgenes de tiempo? El Tribunal Constitucional está compuesto por 10 ministros, todos los ministros son designados de manera distinta, hay 3 formas de designarlos, hay 4 de ellos que vienen desde el Congreso, 2 nombrados por la Cámara, 2 nombrados por el Senado, hay 3 que son nombrados por el Presidente de la República y otros 3 que son nombrados por la Corte Suprema. Hay una mezcla entre académicos de carrera, también que son jueces del Tribunal Constitucional. Respecto de los tiempos, esto debiera ser rápido. Se supone que el Tribunal Constitucional debiera emitir una sentencia 10 días después de que declaren la admisibilidad. La próxima semana se debiera acoger el requerimiento de tramitación adicional para que se entreguen mayores antecedentes si es que es necesario. Después de la admisibilidad, donde puede que haya alegatos, los requerentes pidieron alegatos. Sí, eso le quería preguntar. Y después de eso nace el plazo de los 10 días que puede ser prorrogable. O sea, en 2 semanas quizás sabríamos. Sí, o sea, es difícil predecir a ciencia cierta, pero a lo menos yo creo que, o sea, como máximo 20, 25 días, yo calculo. Ya, y entonces se puede apelar, una vez que ya se pronuncie y sea en el fondo ya la última palabra, se acoge o no, ¿se puede apelar?
No, ¿No? las sentencias del Es Tribunal definitiva. Constitucional no son apelables. Ya, perfecto. O sea, ahí en definitiva ya se cae el proyecto. Tomando en cuenta que usted conoce bien, ¿no?, quiénes son estos 10 integrantes, ¿qué es lo que cree usted que va a pasar? Porque claro, hay un tema de trasfondo político acá de fondo, pero acá ustedes se ciñen a la ley, básicamente, a la Constitución. Entonces no hay mucho entredicho por ahí ni tampoco es interpretable. Mira, si la pregunta es puramente jurídica, uno debiera examinar cómo los argumentos que se dieron en el caso del año pasado tienen lugar en este caso. Pero la verdad es que este tipo de cuestiones no se resuelven solamente con argumentos jurídicos, ¿no? Hay muchas condicionantes políticas que están en juego. Una de ellas la mencionabas tú, Claudia, que tenía que ver con el hecho de que no hay un proyecto paralelo que se esté presentando hoy día. Aunque no es una consideración jurídica válida para el Tribunal Constitucional, obviamente que son condicionamientos. Además que el Tribunal recibe este caso en un momento de mucha debilidad y mucha presión. El tribunal está muy dividido, está muy fragmentado. Los ministros que formaban, que fueron parte del voto de mayoría, entre ellos además tienen disputas importantes. Entonces yo me atrevería a decir que es difícil de predecir. Aquí podemos especular acerca de lo que va a ocurrir. Yo creo que si uno se apegara al argumento jurídico, hay buenas razones para decir que este proyecto es inconstitucional. Y eso es lo que yo creo, esa es mi opinión jurídica. Pero hay otros condicionantes que no son puramente jurídicas. Ya, pero si hay algunos temas jurídicos, por ejemplo, que se evaluaron en el mes de diciembre, ¿se toma en cuenta que independiente que sea el mismo tema o el mismo inciso, cómo ha cambiado la situación, en el fondo, el contexto pandemia, la falta de ayuda para la gente, la arista política en el fondo también, económica, social, puede hacer que algo que ya se vio, que se visó o en algún minuto finalmente cambie de perspectiva justamente porque el contexto es distinto? La motivación del proyecto es justamente apoyar a las personas en un momento de suma excepcionalidad, ¿no? Y esa es una motivación que desde la perspectiva constitucional es completamente legítima. Ahora, el proyecto de reforma constitucional no está siendo impugnado por esa razón, ¿no? Uno puede estar de acuerdo con las motivaciones detrás del proyecto, pero no con la forma con la que el proyecto está y los mecanismos que el proyecto insiste en que este tipo de materias no son de la iniciativa de la República o que el Congreso puede hacer excepciones a la iniciativa exclusiva del presidente de la República sin modificar la parte permanente. Y eso obviamente que sigue teniendo el mismo vicio de constitucionalidad que el Tribunal Constitucional identificó en el Un precedente en el fondo de acá nos vamos a ceñir a la Constitución y que se bloqueen más adelante eventualmente otros proyectos como impuestos a los superricos, cualquier tema que tenga que ver con la recaudación. Mira, la pregunta del precedente es una pregunta. En Chile es bien complicada. Muchos académicos piensan que en Chile no existe un verdadero precedente. Yo creo que sí, yo creo que debiera existir un precedente porque casos similares debieran ser tratados con la misma vara. Eso es un principio de igualdad básico. Ahora, la verdad es que en la práctica, si un precedente se mantiene o se logra consolidar, va a depender de las mayorías que existan al interior del tribunal. Y la mayoría que se formó el año pasado es una mayoría que está frágil. Y es por eso que el precedente no está, yo creo, todavía consolidado. Tenemos incerteza acerca de cuál va a ser el resultado de esta decisión. Hay muchos argumentos jurídicos para decir, no, esto es lo que debiera pasar y esto otro es lo que debiera pasar. Pero la verdad es que las mayorías están bastante frágiles tribunal como para poder, salvo que alguien tenga información interna, digamos, que yo no la tengo. Y que nadie, y que nadie la tiene, porque acá no es como los parlamentarios, que siempre van anunciando si van a votar a favor o en contra de un proyecto, que en el fondo uno conoce más o menos para dónde va la cosa, ¿cierto? Que es lo que pasa, por ejemplo, hoy día con la votación. Acá en este caso no sabemos, hay un hermetismo total. Lógico, y así debiera ser. Sí. O sea, porque los ministros arriesgan a inhabilitarse si es que entregan opiniones antes de considerar la causa de acuerdo a sus propios méritos. Además tienen que escuchar los alegatos. Es posible que además abran audiencias públicas, no lo sabemos todavía, para escuchar otras visiones que puedan presentarse desde la sociedad. Muy bien, abogado Sergio Verdugo, muchas gracias por esta conversación. Además que está bien puesto en un poco el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo hemos escuchado tanto, sobre todo ahora que se viene el proceso constituyente, varias ideas de reformarlo, de que tome más protagonismo la Corte Suprema. Quizás da para otro tema que podríamos conversar otro día porque ahora tenemos que volver al Congreso. Muchas gracias, abogado. Encantado, cuando quieran. Muchas gracias, Claudia. Chao. Bien, vamos al Congreso entonces.